Amados hermanos y estimados oyentes, es un regocijo para nosotros compartir la nueva serie La Fe del Evangelio en el tomo El Evangelio de Dios. Semana 8. Filipenses, parte 4. Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Basada en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Levíticos capítulo 10, versículos del 8 al 11. Levíticos capítulo 11, versículos del 45 al 47. Día viernes. Lectura bíblica. Juan capítulo 3, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. 13. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Leer con oración. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 4. Andar y vivir en el Espíritu para tener discernimiento. La circuncisión trata con el lado bueno y el lado malo de la carne. Ayer vimos que cuando somos circuncidados en nuestro corazón, tratamos con el lado bueno de la carne, con aquel que quiere hacer el bien y agradar a Dios. Basado en la capacidad propia, entonces renunciamos a nuestra capacidad natural a fin de vivir por la fe, dependiendo totalmente del Señor. Ese es un aspecto de la experiencia de la aplicación de la circuncisión en nuestra vida. Otro aspecto de la experiencia de la circuncisión es el que trata con el lado malo de la carne, que está lleno de pasiones y deseos. Cuando creemos en el Señor y comenzamos a vivir por Él, su victoria sobre la carne también pasa a ser nuestra. En Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12 leemos: En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando Jesús fue a la cruz, llevó consigo la carne y el pecado. Allí ambos fueron destruidos. Esa es la realidad de la circuncisión. Esa es la verdadera circuncisión. Como vimos en Romanos capítulo 8, versículo 3, la ley era débil por la carne y no podía tratar con ella, pero aleluya, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Jesús tomó la forma de la carne de pecado, pero Él no tenía pecado. Jesús vino como aquella serpiente de bronce, levantada en un asta por Moisés, para salvar al pueblo de las picadas mortales de las serpientes ardientes. Jesús tenía la forma, la apariencia de la serpiente, pero sin su veneno. Jesús en la carne estaba susceptible a pecar. Si no hubiera sido así, ¿por qué el diablo habría perdido el tiempo en tentarlo? Sin embargo, él jamás pecó. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, parte A, dice que él no conoció pecado, y cuando fue llevado a la cruz, Dios lo hizo pecado por nosotros y condenó en la carne al pecado. ¡Qué sabiduría! Él hizo todo el trabajo para que hoy
no andemos más en la carne, sino en el Espíritu. El fuerte encargo que latía en el corazón del apóstol Pablo cuando animaba a las iglesias era: vivan en el Espíritu, dejen de andar en la carne. En Colosenses, él pretendía hacer que los hermanos hicieran morir su naturaleza terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, y se despojaran del viejo hombre con sus hechos: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Debemos despojarnos, desvestirnos de nuestro viejo hombre con sus hechos. A las iglesias que vivían en la región de Galacia, Pablo le transmitió el mismo estímulo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En nosotros hay una lucha constante: la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Debemos dejar que el Espíritu nos conduzca. Vemos que las obras de la carne son muchas veces perceptibles y muy conocidas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Sin embargo, tenemos que recordar que también están aquellas obras de la carne que brotan en el corazón del viejo hombre, y por ser muy sutiles y llenas de buenas intenciones, son casi imperceptibles. Las pasiones y deseos de la carne son las que nos llevan a practicar esas cosas. Ciertamente, estas ya fueron crucificadas por Cristo en la cruz, pero en nuestra experiencia nos corresponde a nosotros hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Por eso, Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pregunta: ¿cómo podemos ser libres de la carne? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.